Yo estoy seguro que todos hemos pasado por momentos difíciles en nuestras vidas, en donde al ver lo que vivimos, lo entendamos o no lo entendamos, nos hacemos una pregunta que pues es válida. Y algunos decimos, ¿dónde está Dios en todo esto? Creamos mucho, poco o nada en Dios cuando pasamos un momento muy difícil en nuestras vidas, sobre todo algo que no esperamos, que hemos luchado con todas nuestras fuerzas para alcanzar algo y de repente se cae. Es completamente normal hacer una pregunta, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y a veces, de manera inconsciente, confundimos el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Y cuando no entendemos las cosas y experimentamos ese silencio y pensamos que hay una ausencia, nos vemos muy tentados a querer tomar control de la situación y sin darnos cuenta a veces esas decisiones o nos hunden más, nos alejan de Dios y tienen consecuencias muy negativas en nuestras vidas. Yo creo que ya hace 2 años, uno de los momentos más difíciles que he pasado fue en Suiza. Quienes me conocen saben que mi vida siempre ha sido organizar cosas. Desde que estaba en secundaria me metí a organizar mi primera ONG para visitar asilos, me metí a prepa, fui presidente de la prepa, después presidente de carrera, después trabajé en Harvard, trabajando en Harvard me metí a organizar ONGs por todos lados. Y hace 3 años recibí una invitación para ser parte de una comunidad que se llama Global Shapers del Foro Económico Mundial. Como economista, el foro económico más importante al que tú puedes ir es el Foro Económico Mundial en Davos. Es como si fueras un atleta y compites en las Olimpiadas. Bueno, para un economista el lugar más importante al que puedes ir es el Foro Económico Mundial. Para poder ir tienes que ser por invitación, tienes que pagar varios cientos de miles de dólares para poder pagar el ticket de entrada. Estando en el lugar estás con presidentes, con premios Nobel, con el que tú quieras y te saludan normal. Y por azares, pues no por azares del destino, gracias a Dios recibí la invitación para ser parte de un grupo que es parte es una de las comunidades más de todo este Foro Económico Mundial que tiene empresarios, artistas, y de toda esta comunidad solamente invitan a muy poquitos. Bueno, del Global Shapers, donde yo estoy, donde había 150 ciudades, más de 3,000 candidatos, invitan a 30 personas, y dentro de esas 30 personas voy yo. Y además de ir, me invitan a dar una plática. Me invitan a hablar de una de las organizaciones en las que estaba participando, y pues bruto. Entonces, recibo la invitación, me pagan, me preparo, y era tanta la expectativa que incluso antes de ir, salí en periódicos, me entrevistó al arquitecto Benavides, hice un chorro de cosas, yo llevaba todos mis planes mal, me fui creo que 4 días antes a Suiza. Ya no me digas, no hablo. Me fui 4 días antes. No se ponen naranja. No, ya. Me fui 4 días antes a Suiza para no tener jet lag y poder estar al 100, ¿no? Porque llegabas y pues con el jet lag pues, podías no estar al 100 en el evento y pues tú querías estar ahí. Total, llego, empieza el primer día, entonces es bien interesante porque de los jóvenes que iban conmigo estaban los que traen el movimiento estudiantil en Chile, de los líderes, ahorita hay un movimiento muy fuerte en Venezuela igual, una persona de Túnez, una chava de Túnez que fue la primera que mandó el tweet, el nieto de Warren Buffett allá, y entonces empiezo a conocer a los jóvenes y digo, wow, todos los que están aquí, wow con todo lo que están haciendo, y empezamos a interactuar. Pasa el primer día y bien interesante porque empiezo a ver un chorro de personalidades. Me topo a Peña Nieto en el elevador y saludando media hora, platicando con él y con Videgaray de tú. Recuerdo que le dije, hola Enrique, ¿cómo estás? Y platicando un rato. Después tuvimos una cena, entonces empezaba todo bien padre. La primera noche, creo que fue la primera noche de actividades, hubo un cóctel de bienvenida con Calderón y con los empresarios de México, éramos 15 empresarios en total. Entonces me acuerdo que viene el José Antonio Fernández y dice, no, pues Calderón, te quiero presentar a Eduardo, mira, él nos da servicio en tal, platicando bien padre, te hice aquí una cita el día siguiente con la secretaria de Economía para una iniciativa que estábamos moviendo. Pero en esa cena de Calderón, cuando se acabó, como que me empezó
a doler un poquito el pecho y estaba un poco como que cansado. Entonces, ves que como que te da un aire. Y tipo dice, no, pues estás cansado, tienes que seguirle. Me fui a una fiesta de PricewaterhouseCoopers, después una fiesta de la Embajada de Japón. Y luego al día siguiente tuve una entrevista con el director general de Coca-Cola a nivel global, y después con el secretario de Economía, y después con el nuevo rector del TEC. Y cuando terminé de esa reunión, ya no podía. O sea, estaba encorvado, porque sin darme cuenta me dolía respirar. O sea, si yo hacía movimiento físico, me dolía. Entonces, poco a poco quería hacer menos movimiento, me encorvaba y no sé por qué. Entonces dije, ya tengo que ir a la enfermería, tengo un break. Voy a la enfermería y me dicen de la enfermería, ¿sabes qué? Te quitas la cabeza así, te ponen el estetoscopio, no sé cómo se llame. Me dice, mira, no sé bien qué es, pero vea que te chequen al hospital. Agarro el camión. Y yo, o sea, menos 1000 grados, no sé cuántos, ahí con el camión llego al hospital, me estaba esperando alguien en urgencias. Me recibe, me dice, pues vamos a llevar rayos X, quería levantar las manos para los rayos X, me dolía cañón. Total, me toman los rayos X, regreso a la sala de espera de urgencia, y pues yo normal platicando, y llega el doctor y me dice, en inglés, te encontramos un pequeño espacio de aire entre los pulmones, entonces te lo vamos a sacar. Y yo, pues cool. No, pues perfecto, salgo al ratillo. Y es un poquito más grave. Te vamos a tener que hospitalizar para una operación, pero... Y yo, bueno, pero salgo para mañana, porque mañana es mi plática. No, yo creo que vas a tener que estar unos días. No. Y yo, bueno, déjame hablar a mi casa, pues para avisar que apúrate porque tenemos que meterte ya a la operación. Yo, te van a hacer una lagrimilla así como que... Y la lágrima que me sale en ese momento no era porque tuviera miedo de lo que me iba a pasar físicamente, sino porque todo lo que había trabajado, pues bye. Entonces, ni siquiera alcancé, yo creo que nada más alcancé a hablar a mi casa para decir, eran 2 de la mañana acá, imagínate que le van con mi mamá y es, oye, me van a meter a operar porque se me colapsó el pulmón, ¿qué? Ya me tengo que ir, dale el número del seguro, bye. Fue tan rápido la operación que no me pudieron meter anestesia, entonces fue anestesia local. Yo todavía jugando, me dice, oye, este es un hospital educativo, hay muchos estudiantes, y estas operaciones son un poco comunes, ¿te molesta si la gente ve? Yo, no, con que me tomen fotos. ¿Y qué? Entonces le di mi celular a una enfermera y tomé fotos de toda la operación. Me operan, yo ni cuenta, salgo hablando porque puse anestesia local, me metieron en un tubo y salgo conectado a una máquina, y yo, cool, estoy en la sala, en el salón o en el cuarto, platicando con una persona del Foro Económico Mundial. De repente pues, se empieza la anestesia y me empieza a doler un chorro, y de repente ya no podía hablar, dejo de hablar y la otra persona más hablando. De repente el dolor empieza a ser tanto, esas veces que el dolor es tan fuerte que yo no sé ni por dónde era, porque es un tubo que he metido horrible, te duele la espalda. Entonces nada más recuerdo que de repente yo no podía hablar, nada más escuchaba. De repente empecé, o sea, el dolor era tan fuerte que ni siquiera podía llorar en grito, nada más eran lágrimas. Y de repente veo 3, 4, 5, no sé cuántas enfermeras inyectándote, dando pastillas, y de repente perdí noción, y amanecí como no sé cuánto tiempo después. Y estuve una semana en ese hospital solo, sin televisión ni nada. Se acabó el evento, pues todo el mundo se fue y me quedé yo. Y después de ahí me pasaron a Ginebra. Pasaron por mí alguien del Foro Económico, me llevan, me dejan en mi cuarto, o sea, en un departamento que me prestaron. Pero venía saliendo del hospital, me acaban de quitar el tubo. Yo tenía que caminar como 5 cuadras con la maleta a menos no sé cuántos grados. Llego al cuarto, resulta que era un domingo 7 de la tarde, entonces ya estaba cerrado el supermercado, no había comida, la tele en francés. Yo solo digo, qué fregados estoy haciendo aquí. Me tuve que quedar 6 semanas en Suiza, en medio de mi tesis, en medio de todo. Y obviamente pues ya no he vuelto a ir a Davos, no di mi conferencia y pasaron muchas cosas. Y hubo un momento, precisamente ese domingo, que no tenía nada que comer, que no podía salir, me dolía demasiado, que yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo de todo lo que, según yo, hasta ese momento yo había trabajado, se desplomó? ¿Por qué? Y cuando me pongo a pensar, digo, las cosas al rato las platicaré como todos obró para bien, y cómo fue un momento. De hecho, hoy, curiosamente, les platico porque hoy acabo. Ese día empecé a escribir las meditaciones que ustedes reciben cada día. Dije, si no voy a estar en el grupo de Biblia, no voy a poder tener un contacto con Dios, por mínimo voy a escribir un mensaje al día.
Pasó un año y hoy hoy es el 365.2, hoy acabamos y ya verán el mensaje que puse ahí. Y cuando me pongo a pensar, sí me hice esa pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Lo mismo pasó, han sido varios eventos en mi vida. Y cuando volteo a muchos de los que están aquí, me ha tocado experimentar momentos muy duros. Desde la pérdida de un ser querido, cuando es repentina, y me ha tocado personas en fe que te dicen, ¿por qué? Hasta procesos prolongados, en donde en fe se ora por la persona y estamos ahí, lo compartimos y la persona lo enfrenta y dices, ¿por qué? Cuando nos pasa, me ha tocado ver casos cercanos de personas que alguien de su familia está secuestrado o recibe alguna inseguridad y te preguntas, ¿por qué? ¿A mí? En medio de todo esto. Me ha tocado ver cercano personas que pierden una relación y dicen, oye, pero yo lo había puesto en tus manos. Hice todas las cosas bien, ¿por qué a mí? Y hay llanto, y hay sufrimiento, y no entendemos por qué nos pasa eso. Y cuando haces una pausa, independientemente de la forma en la que hayamos crecido, sí casi te puedo afirmar que hemos pasado un momento en el que decimos, y en medio de todo esto, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? Es el foco, ¿verdad? Que suena un chorro. Si quieres le podemos apagar. Apagarlo. Bueno, y en medio de todo esto, ¿no les pasa que a veces sientes que Dios se tarda como 400 años en contestarte? Estás en un proceso y no solamente percibes el silencio de Dios, sino sientes la ausencia de Dios. Y en medio de ese momento volteas a tu alrededor y dices, ¿por qué Dios está contestando las respuestas de todos los demás menos de mí? ¿Por qué? ¿Existe Dios en medio de todo esto que estoy pasando? Y una de las preguntas claves que nos hacemos en todo este proceso es, ¿qué está haciendo Dios en este silencio, en esta ausencia? ¿Y qué estamos haciendo nosotros en ese silencio, en esa ausencia? Y cuando pensaba en esto me acordé de algo muy interesante de la Biblia. Cuando ustedes agarran la Biblia, ustedes saben que la Biblia está dividida entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, o les platico. Por ejemplo, en esta Biblia todo el Antiguo Testamento pues, está como que en cositas rojas y luego en negras, y luego el Nuevo Testamento en cosas rojas, y hoy lo vemos como una recolección de libros. Pero si ustedes agarran la mitad de la Biblia, el último capítulo del Nuevo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento, se llama Malaquías. Y es interesante cómo empieza el libro de Malaquías. Y déjame les digo que hoy lo vemos aquí junto. Aquí dice el Nuevo Testamento y luego empezamos con Mateo. Bueno, esta hojita de Malaquías a Mateo, del libro de Malaquías al libro de Mateo, pasaron 400 años. Fueron 400 años de silencio de Dios. Que hoy cuando tú agarras la Biblia, pues hago esto. Pero en medio hay 400 años de silencio total. Y cuando lees el primer capítulo, el último libro, que es Malaquías, empieza diciendo el libro, yo os he amado, dice el Señor. Y luego empieza Malaquías pues no regañar, pero decirles, pues sí, a llamar la atención a toda la gente que está ahí. Los sacerdotes porque se olvidaron de Dios, pero Dios dice yo os he amado, en un sentido del pasado, del presente y del futuro. Y lo último que hay, dice al final, he aquí, acuérdate de la ley de mi siervo Moisés, he aquí yo te envío el profeta Elías para que antes de que venga te anuncie cosas. Y se cae por 400 años. O sea, Dios les dice a través de Malaquías, yo siempre te he amado. Y prepárate para lo que viene. Y en lo que viene, acuérdate de la ley de Moisés y escucha lo que dice el profeta Elías, que es el que viene entre muchas de sus profecías a hablar de Jesús. ¿Y qué pasa en esos 400 años? Ustedes seguramente han escuchado de Alejandro Magno. Lo que él empieza a hacer es a conquistar gran parte de Europa y del Medio Oriente.
Y con el reino, o con la conquista de Alejandro Magno, se empieza a esparcir un solo idioma. Todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, en arameo, pero con Alejandro Magno se esparce como principal lengua el griego koiné, que es gran parte de la forma en la que se escribe el Nuevo Testamento, pero el griego. Entonces, con Alejandro Magno, lo primero que pasa es que en esos 400 años se establece una sola lengua que se utiliza para esparcir mensajes. Después de Alejandro Magno viene la época de los romanos, y conforme el Imperio Romano iba creciendo, se iban construyendo caminos que se le llamaba, aquí lo apunté, la calzada romana o la vía romana. Conforme cada lugar que ellos conquistaban, construían un camino para que el ejército se pudiera trasladar. De ahí viene la frase: todos los caminos llevan a Roma. Se establecen vías de comunicación que antes no había. Y con la entrada del Imperio Romano llega un periodo de paz que antes no había. En toda la zona entra un periodo de paz que antes no había. ¿Y por qué esto es clave? Porque con la llegada de Jesús en Mateo, lo primero que sucede en Mateo es contando la historia, Mateo relatando la historia del nacimiento de Jesús y cómo se empiezan a cumplir las profecías. Y conforme se escriben todos estos libros, y vienen todos los profetas, todos los discípulos, y viene Pablo, el mensaje de Juan el Bautista, de Jesús, de Pablo, se hace a través del griego, para que el mensaje de Dios pueda llegar a todos los rincones. Se hace transportándose a través de los caminos que construyeron los romanos, y se hace en un periodo de paz que permite que Pablo viaje a Macedonia, a Filipo, a Roma, a todas partes que en otro tiempo no se hubiera podido transitar. Los 400 años de silencio eran 400 años de preparación para que el Evangelio de Dios pudiera llegar a todos los rincones del mundo. Y cuando te pones a pensar, esos 400 años eran necesarios para que las profecías de Dios se cumplieran y para que pudiéramos hacer ese de los libros. Y la Biblia está llena de historias en donde en el silencio de Dios las personas o deciden esperar o toman acción por su propia mano por querer controlar, y a veces se desvían de lo que Dios tenía pensado para ellos. Cuando yo me preguntaba todo esto y entendía que bueno, pues todo tiene un propósito, ¿qué dice la Biblia al respecto de estos tiempos? Me ayudan a buscar Salmos capítulo 37, por favor. Salmos capítulo 37, versículo 5. Salmos capítulo 37, versículo 5. Sí, no hace que todo el mundo lo encuentre. ¿Qué? 37, capítulo 37, versículo 5. ¿Qué dice? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. ¿Sabes? La palabra fe significa certeza de lo que espero, convicción de lo que no puedo ver. Y la fe siempre es proactiva. Y leo este versículo que para muchos, pues para gente que no tiene contexto de iglesia, puede decir, pues, yo no creo. Pero Dios es tan grande que en muchos casos dice, ponme a prueba para que veas cómo respondo. Y quienes queremos buscar a Dios, quienes creemos que Él quiere lo mejor para nosotros. David, con mucha experiencia, que es quien escribe este salmo, dice, encomienda tu camino al Señor, confía en Él, que Él actuará. ¿Y qué significa encomienda tu camino al Señor? ¿Qué significa confía en Él? Y sí, pon tu vida en manos de Dios. Eso es encomienda, confía. ¿Qué implica el elemento de confianza? Entrega. Y me pongo a pensar, mi papá a veces desconfía en mí y yo voy a proveer para la casa. ¿Cómo depende? Dependo. Y luego dice, ¿por qué? Porque Él actuará.
Y hay un tema que me encanta, que lo hemos platicado varias veces. La respuesta de Dios puede ser sí, no, es el tiempo, tengo lo mejor para ti. Porque porque seguir a Dios es una decisión, que es voluntaria, que implica creer y tener como lema de vida lo que Pablo escribe en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. ¿Quién me ayuda a buscarlo, por favor? Romanos, capítulo 8, versículo 28. Ya te lo sabes de memoria. Sí. Está en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y Corintios. En el Nuevo es la mitad, la segunda parte. Casi al final. Romanos capítulo 8, versículo 28. Está mucho más para allá. Más. Casi al final, casi al final. Casi al final. Yo por eso uso... tranquilo. ¿Quién lo tiene? ¿Me ayudas? Sí, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Pero Pablo dice, bueno, para quienes aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. ¿Y en la práctica qué significa esto? Que no cuestionen. Sí, pero... O sea, que para todos los que confiamos en Él y lo amamos, en verdad sabemos que todo, o sea, como que todo lo que va a pasar en tu vida, sea bueno o sea malo, vienen los planes de Dios. ¿Sabes? Y tiene un propósito. Sí, una situación difícil. Pero si no entiendo lo que está pasando, si no es justo, si no me lo merezco, si estoy perdiendo a alguien que yo quería que ni le diera ni la tenía. Pero es que en el versículo no dice, o sea, no te dice de que en las buenas no nada, dice para todo, o sea, de que a pesar de, tú debes de saber que porque Dios te ama, todo va a obrar para bien. O sea, eso es lo que dice el versículo. ¿Y qué tan difícil es vivirlo y experimentarlo? Ah, es súper difícil. Bueno, Digo, porque algo? todos hemos pasado. ¿Qué haces cuando pasa algo que no quieres que pase, que no te está trayendo ningún beneficio, si al contrario es una pérdida, lo estoy dejando de tener, ya no está conmigo? Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que creer en Dios y seguir a Dios implica entregarle toda tu vida a Dios, implica entender que somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Los hijos son un regalo de Dios, es un regalo que Dios le da a los padres es un préstamo, que es una bendición que Dios nos da a nosotros. Familiares a nuestro alrededor, todo tiene su tiempo, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para odiar, hay un tiempo para amar, hay un tiempo para estar en guerra, un tiempo para estar en paz. Pero no implica que entendamos los tiempos. O sea, el saber que hay un tiempo para todo no implica que entendamos todo por lo que vamos a pasar. Pero entonces cuando yo digo, ok, tomo la decisión de que Dios sea el centro de mi vida y voy a poner sus manos, y digo como el primer versículo que leíamos en Salmos, encomiendo mi camino a Dios, confío en Él porque Él va a actuar, y ¿sabes qué? Yo entiendo que si yo amo a Dios todo va a hablar para mi bien aunque yo no lo entienda, y está bien, pero tenemos que empezar a armarnos para enfrentar lo que seguramente vendrá. Porque hay otro pasaje que dice una cosa seguro, que en el mundo vas a encontrar aflicción, que tus planes no todos se van a cumplir, que vamos a tener pérdidas de seres queridos, que negocios no van a salir adelante, que no todas las relaciones van a ser como queríamos, que no vamos a ser amigos de todo el mundo, que no vamos a estar felices todo el tiempo. Y entonces te armas de la palabra de Dios, de la Biblia, para enfrentar esos momentos difíciles. Salmos 23, versículo 4. Voy a buscarlo. Y estoy seguro que cuando lean el versículo van a decir, esto lo había escuchado antes. Salmos 23, versículo 4. ¿Qué dice, Dan? Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré mal alguno porque estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sabes? Esto es una declaración. Dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no dice, aunque ande en un lugar que parezca feo, no. Aunque ande en un lugar que es un valle, donde hay sombra, donde estoy rodeado de muerte, donde todo está fregado, no temeré mal alguno.
¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y hace mucho leí eso cuando tenemos, bueno, hace muchos años, pero decía diferente, ¿no? Decía que como que una oveja y empezar a rodear lobos. No sé si... Más adelante viene. Sí, y- parecido, ¿no? Sí, muchas veces se traduce de diferentes maneras porque viene de nuevo. La Biblia viene del hebreo, del griego, y a veces al traducirlo en español puedes tomar diferentes contextos. Okay. Pero una de las cosas que más me llama la atención aquí es que después de que dice, no voy a tener miedo, después dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Qué significa esto? Está dentro de una metáfora de oveja y de pastor. Y cuando siendo nosotros las ovejas y confiando en un pastor que te va guiando, cuando pasas por el valle de sombra de muerte, tienes miedo, la vara del pastor te va corrigiendo y te va para acá, vas para allá. Órale, muévete. ¿No quieres avanzar? ¿Qué hace una vara? Te empuja para que la oveja se Ahorita mueva. te quiero decir, tipo, tu vara es como si te da un... ¿no? Muévete, vas para aquí, vas para allá, muévete para adelante. Y sigue, si lees el versículo, dice, me guía por sendas de justicia por honor a su nombre. Y luego me dice, porque más adelante, yo no lo tengo aquí, dice, porque me vas a guiar a pastos verdes. En términos prácticos, ¿cuál es la vara y cuál es el callado? Mediante el cual Dios nos infunde aliento. Para mí es esto que estamos leyendo. Cuando yo leo, no temas, no te acobardes, que yo estoy contigo. Cuando yo leo, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Cuando yo leo, alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad, considera que Dios ha hecho tanto uno como otro. Cuando yo leo, mis planes son más grandes que los tuyos. Cuando yo leo eso, recuerdo en qué cosas debo de confiar. Recuerdo en qué está sustentada mi fe. Recuerdo por qué mi fe está puesta en una roca, que son las promesas de Dios, que es Jesucristo, y no en arena, que son las circunstancias. Mira, cuando escuchemos el silencio de Dios, cuando sintamos la ausencia de Dios, confiemos en que Él está ahí obrando. Confiemos en que tenemos un Dios confiable. ¿Sabes por qué? Porque la historia lo demuestra. Porque si te detienes y te volteas atrás, te vas a dar cuenta que Dios ha sido fiel. Y así como terminó el último capítulo del Antiguo Testamento, yo os he amado. Dios nos ha amado antes, te ama ahora y te ama siempre, independientemente de lo que tú y yo podamos hacer. Y así como cuando se baja el telón en una obra de teatro y atrás no sabes qué es lo que está sucediendo, Dios está armando la escena perfecta, los elementos perfectos, y lo que tenemos que hacer es esperar. Para que cuando llegue el momento adecuado, estemos listos para recibir las promesas que Dios tiene para nosotros. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, que Él actuará. Porque si agarramos esto como filosofía de vida, sintiendo que, como dice su tarjetita, en las noches de silencio, me acuerdo que no debo de confundir el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Cuando busco su vara, su callado, para que me infunda aliento en medio del valle de sombra de muerte, tendremos una vida de paz. Tendremos una vida de gozo, que no depende de las circunstancias. Y nuestra vida y nuestros planes estarán a salvo, porque están en manos de Dios. Y este es el tema que hoy quería compartir con ustedes. Nos despedimos del video y nos quedamos para conversar.